Bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Link. En este caso, un webinar orientado, pensado en plan o tipo taller, con el que vamos a tanto introducir como ver las funcionalidades que tenemos con la gama de switches DGS 1510. ¿De acuerdo? Lo dicho, bienvenidos a todos. Bienvenidos a los amigos de Portugal, que sé que por aquí se conectan unos cuantos. Y si os parece bien, vamos a comenzar. Bien, como os decía, vamos a hablar de los DGS 1510. Es una nueva gama de dispositivos pensados o podemos pensar para dos tipos de arquitecturas. ¿De acuerdo? Puede ser pensado para un entorno en el que tenemos un escenario tipo PyME, en el que lo podemos utilizar como core de red de este entorno. O bien también, ahora veremos después, podemos utilizar opciones creo que bastante interesantes que incorporan para tenerlos también desplegados en una red mayor, pero en la parte de acceso. Cuando tenemos pues un switch de core importante o un chasis, etcétera, y la parte de acceso aprovechar las funciones que tienen la gama de los DGS 1510 que ahora veremos en detalle para ello. De acuerdo, esta es un poco la agenda que vamos a ver. Como os decía, una pequeña introducción en cuanto a la gama, en cuanto a modelos disponibles, etcétera. Vamos a ver los escenarios, dónde podemos y cómo podemos integrar este dispositivo para sacarle el máximo provecho a él. Veremos un poco la interfaz web y sobre todo la nueva CLI, la nueva interfaz de comandos que disponen los switches de GS 1510. Y por último, haremos un ejemplo de configuración que yo creo que nos puede ayudar, sobre todo como idea, para cómo podemos ubicar este tipo de dispositivo. Y sobre todo también la idea es que este webinar después, cuando lo tengamos ya disponible en YouTube o accesible, si nos lo pedís, en cuanto a documento, lo podéis utilizar como documentación de referencia. ¿De acuerdo? He hecho capturas de todos los pasos que vamos a hacer en la configuración, capturas tanto de la interfaz web como de comandos, para que después esto os pueda servir también como herramienta y un pequeño how-to a la hora de poner en marcha un entorno, una configuración con los DGS 1510. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar a ver en qué consiste esta nueva familia de equipos. ¿De acuerdo? Esto es una familia que estaría, los que conozcáis nuestra gama de conmutación, la gama de Link, estaría entre la gama Smart, que es una gama de producto tipo con interfaz de gestión web exclusivamente, un pequeño CLI muy básico, y la gama gestionable, ¿de acuerdo? La gama ya de tipo avanzado, con una CLI completa y con opciones y funcionalidades avanzadas en cuanto a seguridad. Hablamos, por ejemplo, de routing, protocolos de routing estático, o dinámico o routing en multicast, etcétera. O sea, ya para entornos bastante más avanzados. Bien, pues los DGS 1510 estaría justamente entre medio de estas dos familias, de los Smart y la gama avanzada de switching y de conmutación de D-Link. Aquí podéis ver un poco los modelos que tenemos en la actualidad disponibles. Son los DGS 1510 de 20 puertos, 28, 28 PoE y 52. ¿De acuerdo? Es decir, tradicional equipo de 16 puertos gigabit o 24 puertos o 48 puertos, la opción PoE. Y veis a la derecha del todo el DGS 1510 28X, que es un equipo nuevo que se acaba de introducir y que tiene una pequeña diferencia en cuanto al número de puertos o en cuanto al ancho de banda de los puertos. Podéis ver que lo importante de esta gama de equipos, aparte de lo que hemos comentado en cuanto a gestión, etcétera, es el número de puertos que disponen y el tipo de puertos. Son una familia en cuanto a funcionalidades o entry level, ¿de acuerdo? Al que será dotado ya con puertos 10 gigabit, ¿de acuerdo? Son puertos SFP Plus, toda la familia con dos puertos, que nos permiten utilizarlos para uplinks, o bien si habilitamos la funcionalidad de stacking, para disponer de una pila de un stack de hasta 6 unidades de switches.
¿De acuerdo? Esto es en los 4 primeros que veis aquí. En el último, en el 28X, lo que dispone el equipo es de 4 puertos 10 gigabit. ¿De acuerdo? 4 puertos SFP+. Con eso tenemos la opción de tener en ese mismo equipo pues 2 puertos reservados para el stacking y otros 2 puertos disponibles para hacer enlaces pues, contra un server a 10 gigas, contra otros switches que no son stackables a 10 gigas existentes o futuros, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que tenemos esta plataforma híbrida que nos permite un poco escoger el dispositivo en función de la necesidad en cuanto a puertos que tenemos. Aparte de esto, que yo creo que es muy importante, la posibilidad de hacer stacking o uplinks a 10 gigas con este tipo de dispositivo, también incorpora funcionalidades de routing estático, por lo que nos va a ayudar también a disponer de dar visibilidad entre diferentes subredes dentro de un mismo entorno. Es decir, el clásico inter-VLAN routing, pues para tener diferentes grupos de trabajo con un único acceso a Internet, por ejemplo. Es el ejemplo más básico que se me ocurre, aunque hay muchas otras opciones y funcionalidades en donde aplicar esta topología o esta función. Para mí son los dos temas más importantes. Puertos 10 GB y routing estático en el dispositivo. Esto hace que para la mayoría de configuraciones con este equipo lo podamos tener todo. Podemos tener ese core que decíamos en una pequeña mediana empresa, podemos tener tolerancia a fallos que hemos visto en muchas ocasiones, en muchos webinars, en formaciones que hemos hecho, que nos aporta el caso de tener dispositivos en stacking físico, ¿de acuerdo? Y con esto, como os decía, conseguimos, yo creo que dar conectividad fácilmente a cualquier escenario que nos propongamos, ¿de acuerdo? Por último, podéis ver aquí también que no es un switch smart ya como tal, aunque lo hemos llamado smart avanzado, ¿de acuerdo? La idea es que es muy sencillo de gestionar, pero le incorporamos también consola y, por lo tanto, una CLI completa. Absolutamente toda la configuración que estamos haciendo vía web se puede hacer por CLI y viceversa. ¿De acuerdo? O sea que también esto hace que tengamos, yo creo que hace interesante este equipo a la hora también de hacer, sobre todo ya cuando crecemos en la red o cuando tenemos muchas instalaciones similares, pues bueno, con una plantilla, modificando la plantilla, podemos hacer instalaciones masivas de este dispositivo de una forma sencilla. Bien, pues entrando un poco más en detalle, aunque esto ya lo hemos mencionado, vemos aquí un poco a nivel físico cómo se interconectarían los dispositivos. Insisto, son equipos, si habláis con nuestro departamento comercial podréis ver que en cuanto a costes, tienen un coste muy ajustado. Lo que son nivel de prestaciones versus precio, yo creo que está muy conseguido, ya que, como os digo, incorpora puertos de 10 gigabit con los que, si los habilitamos, pues podemos habilitamos el stacking, los podemos reservar para ello, o podemos, deshabilitando el stacking, tener uplinks disponibles, exceptuando en el último caso que hemos visto en el 28X, que sí o sí tiene 4 puertos y, por lo tanto, 2 van a estar reservados o no para stacking, pero siempre nos quedarán otros 2 para uplinks, ¿de acuerdo? Rutas estáticas, como os decía, hasta 32 y la posibilidad de hacer pues, una topología en anillo, como podéis ver aquí. Para interconectar los dispositivos podemos hacerlo mediante los cables Direct Attach, ¿de acuerdo? Que es un cable eléctrico, en definitiva, con el que podemos unir 2 puertos 10 gigabit SFP+, cuando tenemos pues, 2 switches en el mismo rack con el que queremos montar un stack. ¿De acuerdo? Esto también nos puede servir si no montamos el stack para conectarlo contra un server. Un server que tenga una tarjeta SFP+, ¿de acuerdo? A la que le podamos directamente conectar el cable Direct Attach. En cuanto a costes, pues nos va a salir bastante más económico que no disponer de pues, un puerto de fibra óptica para conectar un server, por ejemplo, ya que, bueno, aparte del latiguillo, que el coste es despreciable, deberemos adquirir los transceptores de fibra necesarios. Con un Direct Attach esto nos lo evitamos. Pero bueno, en caso de que necesitáramos
conectarlos o interconectarlos por fibra. Supongamos que tenemos los switches en diferentes racks o incluso en diferentes plantas. Podemos hacer enlaces a 10 gigabit entre estos dispositivos que están ubicados en lugares diferentes. Para ello podemos utilizar los transceptores DM431XT para fibra multimodo o 432XT para fibra monomodo. ¿De acuerdo? Vamos a, pese a esta introducción que igual, pues bueno, muchos de vosotros en algún caso ya os habéis encontrado con algún tipo de topología de este tipo, yo creo que lo mejor es, para los que no, ver las opciones un poco más a nivel gráfico, a nivel estos detalles a nivel visual. Como os decía, el equipo, los DGS 1510, una de las funcionalidades interesantes que tienen es que disponen de routing estático. Esto me permite tener diferentes grupos de trabajo en una red de una pyme, por ejemplo, con la que en un momento dado voy a necesitar salir todos esos diferentes grupos de trabajo, esas diferentes redes, a través de un único punto de salida a Internet, como puede ser pues, el router que nos proporciona la operadora, o etcétera. Bien, pues el DGS 1510 puede hacer las funcionalidades de routing entre VLANs y sacar el tráfico necesario a Internet. ¿De acuerdo? Esa sería una de las posibilidades que tenemos, que yo creo que es interesante y de la cual vamos a hacer un poco después el taller para un entorno, como os decía, pyme. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un poco más en detalle el ejemplo. Tenemos pues, usuarios conectados a switches de acceso, como son los que hay abajo, con los DGS 1210, en diferentes grupos de trabajo, en diferentes VLANs. Los DGS 1510, como hemos dicho, tienen dos puertos 10 GB. El 28X tiene 4 puertos 10 GB. Por lo tanto, en una configuración de este tipo dispondremos de puertos 10 gigabit también, si deshabilitamos el stack, para conectar servers, por ejemplo, para conectar una SAN, etcétera, a 10 GB, a esos puertos 10 GB y tener pues, mayor ancho de banda disponible. Igualmente, como os decía, pues el DGS 1510 se encargará de todas las funcionalidades de routing para dar acceso a Internet a todos estos grupos de trabajo, a estas subredes que tengamos locales. Un poco más allá, podemos intentar dotar de cierta tolerancia a fallos a nuestro entorno, como sería una configuración así. En vez de tener un equipo, solamente en el core tener dos montados en stack, por lo tanto, a nivel lógico, esos dos dispositivos se comportan como uno solo. Y eso hace que a nivel de gestión tengamos una única interfaz, más sencillo, pero también a nivel de tolerancia a fallos. Podemos hacer enlaces con los switches de acceso, los switches que hay abajo, enlaces dobles, por ejemplo, uno con cada equipo del core. Como este core se comporta como una única unidad lógica, no habrá problema para montar esta topología. Por otro lado, pues podemos seguir aprovechando, si hemos escogido los equipos 28X, que tienen 4 puertos 10 gigabit, pues hemos guardado 2 puertos 10 giga para el stacking, para montar los enlaces de stack, y otros 2 puertos 10 giga para esas conexiones a los servers, a la cabina iSCSI, etc. O sea que pensemos también que no solamente son equipos stackables, sino que también nos dan la posibilidad de conectar dispositivos con mayor ancho de banda y hacerlo a 10 gigabit. Más topologías que se nos ocurren y que, bueno, pues en muchos casos durante todo este tiempo nos han ido preguntando clientes y hay entornos donde se ha hecho instalaciones de este tipo. Bueno, lo que comentábamos antes, disponer de hasta 6 unidades en un stack físico dentro de un rack es posible, pero también podemos tenerlas distribuidas en 2 lugares o varios lugares diferentes. Podemos tener el stack montado unos cuantos equipos en un rack y otros cuantos equipos en otro. Y acabar de unirlos y montar un stack único mediante los transceptores de fibra 10 GB. Con esto tenemos, aunque tenga la apariencia de un anillo, lo que acabamos teniendo es un stack. ¿De acuerdo? Mayor tolerancia a fallos en cuanto a diferentes dispositivos interconectados por más de un puerto podemos hacer.
podemos disponer de una única interfaz de configuración pese a tener varios, como vemos aquí, 2 edificios, por ejemplo, una única tabla de rutas, etcétera. O sea que es una, yo creo que una configuración interesante y a tener en cuenta. Otra configuración puede ser esta, el clásico anillo que en muchos casos algún cliente nos ha pedido y bueno, en un entorno Ethernet el anillo significa bueno, necesidad de buscar algún tipo de protocolo que nos ayude a deshabilitar ese anillo temporalmente para evitar un bucle, ¿de acuerdo? Pero si lo que hacemos es interconectar los dispositivos a 10 GB con la funcionalidad de stacking, como podemos ver aquí, acabamos teniendo un anillo y el sistema se encarga de mover el tráfico dentro de ese anillo sin necesidad de bloquear ningún puerto mediante spanning tree, por ejemplo, o mediante algún otro tipo de protocolo para justo evitar el bucle, ¿de acuerdo? Igualmente, aunque tengamos esta configuración, acabamos teniendo un único dispositivo a nivel lógico y, por lo tanto, una única interfaz de configuración. ¿De acuerdo? O sea que esto también bueno, puede ser interesante en algún entorno. Como decíamos antes, no solo como core, no solo como stack principal de una red puede estar desplegado los DGS 1510. También lo podemos tener como equipos de acceso. Cuando estamos trabajando ya con una red mediana en la que tenemos una red o unos equipos de core y múltiples plantas, por ejemplo, múltiples equipos de acceso a los que dar conectividad a un gran número de usuarios finales, pues quizá nos puede interesar una topología de este tipo, donde los equipos de acceso están en los racks de planta, por ejemplo, y lo que tenemos montado es un stack entre ellos. Como se puede ver aquí, pues tendríamos, vamos a suponer el ejemplo de 4 plantas. En cada rack de cada planta pues tenemos un stack montado con DG6510, guión 28X, y podemos aprovechar 2 enlaces de 10 GB sobrantes de ese stack en cada rack para llevarlo al core y, por lo tanto, mediante una agregación de enlaces, tener los dos enlaces de bajada a cada switch de planta siempre activos. No necesitamos spanning tree y en cuanto a configuración es mucho más sencillo que una configuración campus habitual, donde necesitaríamos comenzar a trabajar ya también a lo mejor con protocolos de routing dinámico, etcétera. De esta forma es muy sencillo, estamos trabajando todo en capa 2 y quien se encarga de toda la topología de routing sería el core de arriba. ¿De acuerdo? Yo creo que esta topología en cuanto a configuración es muy sencilla de implementar y en cuanto a tolerancia a fallos es bastante, bajo mi punto de vista, cualquier dispositivo que caiga en la red, seguimos teniendo conectividad mediante un enlace hacia el core y hacia Internet. ¿De acuerdo? Así que esas son, como hemos visto, las diferentes opciones que tenemos para sacar al máximo provecho las ventajas de estos dispositivos. Lo más importante, insisto, los enlaces a 10 GB y su stacking físico y la parte de routing estático. Esto nos permite tener múltiples entornos. Podemos aplicarlos en un entorno de Layer 2 tradicional, o sea, una configuración muy básica sin ningún tipo de protocolo de routing, habilitar routing para dar conectividad entre subredes y habilitar, por ejemplo, el stacking para interconectar dispositivos o bien, si lo deshabilitamos, aprovechar los puertos de 10 gigabit que dispone los DGS 1510. Bajo mi punto de vista, este es un equipo muy flexible en cuanto a operación y entornos donde se puede poner en marcha. Bien, después de esta introducción, vamos a entrar un poco en detalle de lo que se trata, de ver un poco cómo es el equipo en sí y montar un pequeño escenario que es el que yo he pensado que creo que puede ser más interesante, donde se puede ver un poco todo. Después ya cada uno pues, puede sacar provecho de alguna función en concreto o darle alguna aplicación más concreta a su instalación. Esta es la configuración que vamos a hacer. Vamos a tener dos switches, dos DGS 1510 montados en stack, ¿de acuerdo? Por lo que vamos a ver que solo tendremos una interfaz de gestión, pese a estar hablando de dos equipos. Recordad que esta familia nos permite hacer un stacking físico de hasta 6 unidades. Vamos a tener
Por ejemplo, suponiendo que tenemos varios equipos de planta, como podemos ver en el switch este pequeño que aparece abajo a la izquierda, tendremos, en este caso uno, pero podemos tener, vamos a suponer que tenemos 4 switches de acceso donde tenemos conectados usuarios finales. También tenemos usuarios finales directamente conectados a este equipo. Dispondremos de un servidor de HCP común para las diferentes subredes que voy a tener aquí y un único router de salida a Internet también para, en este caso, las 2 redes que vamos a tener. En cuanto a configuración, pues ¿qué es lo que habrá que hacer? Lo primero, montar el stack. Por defecto, los DGS 1510 traen el stacking deshabilitado. Por lo tanto, en un equipo de 28, de 52 puertos, la referencia que no acaba en X, tendremos 2 puertos de 1 giga y 2 puertos de 1 giga disponibles a nivel de fibra o a nivel de SFP que veis a la derecha. Si escogemos el 28X, este tendrá 4 puertos 10 giga disponibles, con los que hacer enlaces a un servidor, a cualquier otro dispositivo, a un switch de planta, switch de acceso que podamos tener, sin ningún tipo de problema. En el momento que habilitamos el stacking, como os decía, viene deshabilitado por defecto, podremos montar esta topología en el que estos 2 equipos o hasta 6 equipos se comportan como uno solo. Bien, habilitando el stacking, después podremos crear los enlaces LACP para los switches de planta que vemos aquí abajo a la izquierda. Ahí podremos tener enlaces formados por un puerto de cada unidad del core. Y esto nos ayudará a que, en caso de caída de algún equipo del core, siempre tendremos un enlace para seguir trabajando y para tener continuidad de negocio. ¿De acuerdo? Si quisiéramos tener ya una mayor redundancia todavía, pues en la parte de acceso, por ejemplo, podríamos poner también pequeños stacks 1510 y todos ellos haciendo uplinks también de esta misma forma. Entonces sí que tendríamos un enlace o un entorno totalmente redundado, que es el entorno que hemos visto anteriormente en la parte de core y en la parte de acceso. Pero bueno, vamos a estar pensando en un entorno como el que estamos más habitual, que es una pyme, una empresa mediana, en la que podamos necesitar esta topología sin irnos ya a la de gran empresa que hemos visto. Una vez configurado el LACP, tendremos la VLAN de gestión, ¿de acuerdo? Que vamos a seguir manteniendo la que nos trae por defecto, la IP 1090-90-90. Y vamos a crear, en este ejemplo, 2 subredes para usuarios. Una será la red corporativa, a la que le asignaremos la VLAN 10, y una IP que será la 192.168.10.1. Después tenemos la VLAN de invitados, que será la 20, en otro rango diferente, la 192.168.20.1. Para dar conectividad y salida a Internet, pues podemos crear una nueva VLAN, que será la VLAN donde esté el router, por ejemplo, donde tengamos también posicionado el servidor de HCP. Y cualquier otro servidor o dispositivo que queramos que sea accesible de forma común por ambos grupos de trabajo. Una ruta por defecto hacia Internet, ¿de acuerdo? Hacia el router. Habilitaremos el servicio de HCP Relay para que desde el servidor posicionado en la VLAN del router nos pueda servir direcciones IP tanto a la red corporativa como a la red de invitados. ¿De acuerdo? Así, con un único servidor de HCP vamos a tener solucionado el tema de dar acceso o de dar IPs a las diferentes VLANs. Esto lo hacemos con 2, pero podríamos hacerla con varias más. ¿De acuerdo? Y por último, lo que nos va a interesar es que los usuarios invitados no tengan acceso a los dispositivos ni a los recursos que haya en la red corporativa. Para ello, vamos a configurar ACLs. ¿De acuerdo? Como veis, yo creo que esto es un entorno más o menos normal de una pyme, por ejemplo, o un lugar donde tengamos diferentes subredes y a las que queramos aplicar diferentes políticas de seguridad. Opciones más avanzadas podrían ser, por ejemplo, hacer todo esto de forma dinámica, por ejemplo, en función de las credenciales que tenga un usuario en Radius, asignarle una política, una VLAN y una ACL. Esto se podría hacer y, de hecho, pues quizá en un futuro montemos un webinar sobre esto.
Pero bueno, yo creo que la idea es que dar unas pinceladas básicas de configuración y de entorno donde se pueda aplicar esta gama de equipos, como es el DGS 1510, con esta topología estática, pero que nos va a mostrar estas funcionalidades. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es conectarnos al dispositivo y así vamos a poder ver en detalle de lo que estábamos hablando en cuanto a interfaz, modo de configuración, etcétera. Para ello voy a compartir la pantalla y me voy a conectar al stack de dos equipos que tengo aquí montados ahora mismo. Previamente, antes de comenzar el webinar, lo que he hecho ha sido habilitar el stacking en ambos equipos. Y una vez hecho esto, los equipos han descubierto entre ellos y han montado el stack. ¿De acuerdo? Si no lo hubiéramos hecho previamente, será una de las primeras cuestiones que deberemos hacer. Bien, como podéis ver, esta es la interfaz de gestión web del DGS 1510, donde, como siempre en los equipos de D-Link, tenemos absolutamente todas las opciones de configuración accesibles vía interfaz web. ¿De acuerdo? Tenemos aquí las funciones de gestión básicas, funciones de capa 2, como sería la configuración de VLANs, Spanning Tree, configuraciones de capa 3, como sería la configuración de las interfaces IP y las tablas de rutas. Opciones de QoS, las ACLs, que luego veremos también cómo las haremos. Opciones de seguridad, en las que no entraremos en este webinar, pero que están también disponibles, igual que en el resto de la gama de switches de Link, como por ejemplo podría ser DHCP Server Screening, IPMAC por Binding, RP Spoofing Prevention, etcétera. De todo esto, por cierto, tenéis un webinar también disponible en YouTube. Y bueno, aparte, pues lo que sea diagnósticos a nivel físico y monitorización. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho, es verificar el estado del stack. Y aquí podéis ver cómo tengo habilitado el modo de stacking y por lo tanto me ha montado un stack de, en este caso, 2 unidades y podéis ver que tengo hasta 6 disponibles. Vamos a ver en cuanto a CLI. La CLI es relativamente o un poco diferente a la tradicional que hemos tenido hasta ahora en D-Link. Digamos que estamos haciendo una transición hacia esta nueva CLI más basada en lo que son los estándares de mercado, en el que bueno, pues podemos hacer, no sé, su versión donde podemos ver, por ejemplo, los dispositivos que tenemos conectados o, por ejemplo, show running config, donde podríamos ver la configuración, el archivo de configuración que tenemos. Si quiero guardar los cambios por comando, sería un copy running config to startup config. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, podemos ver por aquí también show stack y ver el estado del stack de la misma forma que estábamos viendo por la interfaz web de los equipos. Como decíamos, pues de esta forma, teniendo un stack montado con 2 unidades o hasta 6, seguimos teniendo una única interfaz de gestión. Bien hecho esto y teniendo habilitado el stack, vamos a ir por pasos siguiendo el guión que hemos comentado antes. Por cierto, me voy a ir desplazando por la pantalla, por lo que si no tenéis la pantalla maximizada, vais a ver que se va moviendo también a medida que yo voy moviendo el cursor. Os recomiendo que la maximicéis. En la parte izquierda superior hay una especie de cruz que si le dais se maximiza y lo veréis todo bastante mejor. Si no, de la otra forma puede ser un poco lioso. Bien, pues lo primero que vamos a hacer, siguiendo el guión que hemos dicho, será la configuración de enlaces LACP.
vamos a configurar varios puertos donde vamos a tener conectados switches de planta, por ejemplo, suponiendo que el stack que yo tengo aquí montado va a ser un stack de core. Para hacerlo, pues nos iremos a las opciones de Layer 2 Interfaces, Layer 2 Features, perdón, Link Aggregation. Y vamos a montar, por ejemplo, varios enlaces. Sería, por ejemplo, Group ID 1. Le vamos a poner el puerto 1. Y vamos a ponerle el puerto 1 también de la unidad 2. Nos iremos a Unit 2, puerto 201, que será el puerto 1 de la unidad 2. ¿De acuerdo? De esta forma ya hemos montado un port channel o una agregación de enlaces entre dos puertos de diferentes unidades. Cuando hablamos de los puertos, para diferenciarlos, pues sería el que comienza por la unidad, ¿de acuerdo? Sería 1/0/1 o unidad 2/0/1, ¿de acuerdo? Suponemos que queremos hacer, pues, en los puertos 2 de cada unidad también vamos a conectar un switch de acceso. Pues deberemos crear de la misma forma que hemos hecho antes, con la unidad 2, grupo ID 2, el puerto 2 de esta unidad 2, lo añadimos al grupo 2. Y así sucesivamente con los enlaces que pudiéramos necesitar. Vamos a crear alguno más. De la unidad 1, el puerto 3. Crearemos un grupo nuevo que tendrá el identificador 3. Unidad 2, puerto 3 también, al grupo 3. Podemos ir creando, los equipos nos soportarían hasta 32 grupos de 8 puertos máximos por grupo. Vamos a hacerlo con, por ejemplo, hasta el puerto 4, otro grupo. Y lo mismo. De la unidad 2, puerto 4, lo añadimos al grupo 4. Aquí podemos ver ya cómo hemos creado los 4 enlaces que vamos a tener con 2 puertos cada uno de ellos contra los equipos de acceso. Si quisiéramos ver esto por comandos, pues bueno, volvemos a entrar. Show Channel Group. Aquí vemos que hemos creado los 4 grupos. Y podemos ver aquí, Show Channel Group, Channel Detail, los puertos que forman cada uno de estos enlaces LACP que hemos generado. ¿De acuerdo? Hecho esto, lo siguiente que tendremos que hacer, si seguimos el guión, es crear las diferentes VLANs. Aquí también difiere un poco de la filosofía que seguíamos hasta ahora en las interfaces gráficas que teníamos en los dispositivos de conmutación de D-Link. Ahora, para configurar una VLAN, lo primero que debemos hacer es generar la VLAN. Si queremos después podemos editarle el nombre y posteriormente entrar a configurar cada uno de los puertos con las VLANs necesarias. ¿De acuerdo? Difiere un poco de cómo lo hacíamos hasta ahora, en el que bueno, directamente al crear la VLAN ya podemos asignarla a diferentes puertos. De esta forma lo hacemos un poco diferente y yo creo que tendremos algunas opciones adicionales que hasta ahora no teníamos.
Bien, pues vamos a crear la red corporativa, que es la VLAN 10. Por lo tanto, identificador VLAN ID número 10. Nos la ha generado el dispositivo. Crearemos la red de invitados, que es la VLAN 20. Y luego hemos dicho que tendríamos la red del router, que es, vamos a posicionarlo en la VLAN 30. Esto lo podemos dejar de esta forma, o si quisiéramos editar el nombre, pues bueno, podemos venir sobre la VLAN que hemos creado y editar y decirle pues que la VLAN 10 es la corporativa, la VLAN 20 es la de invitados, y la VLAN 30 es la de donde conectaremos el router. Todas estas opciones que estoy haciendo aquí, esta configuración, lo tendréis en el documento, si os lo descargáis, que está accesible en la biblioteca de medios, con todos los screenshots paso a paso, tanto, como digo, en la interfaz web, como también por comandos, por si os interesa también hacerlo a través de una plantilla o a través de la interfaz de gestión CLI. Hecho esto, ya hemos configurado las VLANs o creado las VLANs, le hemos asignado un nombre. Iremos a VLAN Interface, que es donde asignaremos físicamente a los puertos requeridos cada una de las VLANs. Bien, lo primero que deberemos hacer será distinguir los diferentes tipos de VLANs que vamos a tener. Vamos a ir, por ejemplo, al puerto 5, lo editamos y vemos que tenemos tres tipos de VLANs, que será la VLAN de tipo Access, la VLAN de tipo híbrido y a nivel de puerto trunk. Las diferencias en el comportamiento de un puerto en función de si es Access, híbrido o trunk son, yo creo, bastante sencillas de comprender. Un puerto en modo Access nos permite tener pues, una VLAN a la que conectaremos un dispositivo. Vamos a hacer, por ejemplo, en el puerto 5, vamos a suponer que tendremos conectados usuarios de la red corporativa. Por lo tanto, estos estarán en la VLAN 10. Y por lo tanto serán puerto de tipo Access. Cualquier usuario que se conecte a ese puerto, sin ningún tipo de configuración de VLAN en el dispositivo, en el PC, va a entrar a la VLAN 10 en este caso. Por ejemplo, del puerto 16 en adelante, o 17, por ejemplo, edit, unidad 1, puerto 17, pues vamos a decir que aquí tendremos un usuario de invitados. Por lo tanto, lo pondremos en modo Access, que será en modo untagged, y va a pertenecer a la VLAN 20, que es la de invitados. ¿De acuerdo? Por otro lado, hemos dicho que los enlaces que hemos creado, que veis aquí abajo que aparece como port channel 1, 2, 3 y 4, y así sucesivamente los que hubiéramos creado, podemos editar y ver a qué VLANs van a pertenecer. En este caso, podemos escoger, o nos interesará, que todas las VLANs sean retransmitidas a los switches de acceso, porque en los switches de acceso pues, puedo tener usuarios de una VLAN o de otra. Bien, podemos escoger entre dos tipos de opciones o de puertos. Uno será de tipo híbrido. Esto nos hace que podamos definir de forma estática las VLANs que vamos a dejar pasar por el puerto en modo target, porque recordemos que tenemos enlaces hacia los switches de acceso. Por lo tanto, vamos a permitir, por ejemplo, la VLAN 10 y la VLAN 20. La 30, como es la del router, vamos a suponer que no la queremos pasar a los equipos de acceso, sino que será el core el que se encargue de enrutar. Y después podemos habilitar la opción de VLAN nativa para lo que sería la gestión y dejar
que por ahí pase la VLAN 1 para gestionar los equipos en modo untarget. Aunque quizá lo recomendable sería que fuera en modo target para disponer de mayor seguridad, pero bueno, vamos a hacerlo de esta forma, un poco para que se vea las opciones que tenemos en un puerto de tipo híbrido. ¿De acuerdo? Así que el enlace que hemos creado para los switches de acceso, si nos vamos a ver el detalle, está en la VLAN 1 en modo untarget para la gestión y la VLAN 10 y la VLAN 20 en modo target para repartir el acceso a los usuarios que hay conectados al switch de acceso, pues tanto a la VLAN de corporativa como a la VLAN de invitados, a la VLAN 10 y a la 20. Otra forma que tendríamos de configurar esto, vamos a ir por ejemplo por Channel 2, sería configurándolo en modo trunk. En modo trunk lo que vamos a hacer es un enlace con VLANs target puro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, por definición, aunque lo podemos modificar, este puerto va a dejar pasar todas las VLANs en modo target que le lleguen a él. ¿De acuerdo? Eso sería otra opción. Si quisiéramos añadirle una VLAN nativa, también lo podemos hacer. Entonces, empezaremos a comportarnos en modo híbrido. ¿De acuerdo? O sea que, digamos que la nomenclatura, tenemos varias nomenclaturas, pero al final podemos modificar cada una de ellas para que hagan aproximadamente lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que la idea sería dejarlo en modo trunk para que pasen todas las VLANs necesarias en modo target. Aquí no habría restricción de VLANs, por lo tanto, cualquier VLAN en modo target que llegara a este puerto podría pasar. ¿De acuerdo? O sea que esta era un poco también una introducción a cómo o a qué comportamiento tiene un puerto en modo access, hybrid o trunk y en cuanto al tipo de VLANs o cómo las VLANs van a ir pasando por él. ¿De acuerdo? Bien, si volvemos a VLAN Interface, pues bueno, podemos hacer esto mismo. Como decíamos, editamos el port channel 2, lo dejamos como el anterior, híbrido, ¿de acuerdo? Que pasen la VLAN 10 y la VLAN 20 y también la VLAN 1 para la gestión. Y deberíamos hacerlo pues con cada uno de ellos. El port channel 3, edit, la VLAN nativa para la gestión y después añadir las VLANs 10 y 20 en modo target para conectar usuarios detrás de los switches de acceso que haya en estos puertos. VLAN nativa, puerto 1 y añadir en modo target las VLANs 10 también y la VLAN 20 en el último enlace que acabamos de crear con el grupo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a configurar algún puerto más. Vamos a poner, por ejemplo, en el puerto 24, 23 y 24, por ejemplo, de cada unidad, podemos tener donde tengamos la VLAN 30, donde van a estar los servidores, donde va a estar el router de acceso a Internet, el servidor de HCP. Bien, pues deberemos irnos a editar el puerto y decirle que estará en modo acceso y pertenecerá a la VLAN 30. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el puerto, en este caso 23, de la unidad 1, va a estar en la VLAN 30, que es la VLAN de los servidores, en modo untarget. El puerto 24, pues haríamos lo mismo. VLAN ID 30. Y para la unidad 2 podemos hacer lo mismo. Editar, como creamos necesario, por ejemplo, pues lo mismo. Haremos el puerto 23 y 24 en modo untarget, por lo tanto será un puerto de acceso en la VLAN 30. Y por último, el puerto 24 también, perdón, estoy en la unidad 1, vuelvo, unidad 2,
Le pongo modo access, VLAN ID, vamos a ponerle el 30 también. En el puerto, la VLAN 30 en modo untarget. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si quisiéramos hacer todo esto por comandos, también lo podríamos hacer. Y podríamos irnos, perdón, esto es otra máquina que tengo por aquí. Enable, configure terminal, y podemos hacerlo también por comandos. Podemos coger un rango de puertos, interface, range, Ethernet, por ejemplo, del puerto de la unidad 1 al puerto 6 hasta la unidad 1, 16. ¿De acuerdo? Le diremos que será un puerto que puertos que trabajará en modo untarget, por lo tanto, mode access, y le vamos a poner la VLAN a la que va a pertenecer, que esto va a ser VLAN de usuarios corporativos, es decir, VLAN 10. Switch port, tipo access, VLAN 10. ¿De acuerdo? De esta forma, todos los puertos del 6 hasta el 16 van a estar en la VLAN 10. Si queremos hacer lo mismo, pues por ejemplo, para los puertos desde el 17 al 20, para la VLAN de invitados, pues lo vamos a poner a la VLAN 20. Lo mismo haríamos interface, range, Ethernet, desde unidad 1, 0, 17 hasta la 20, 1, 0, 20. Y este rango de puertos, lo mismo, lo configuraremos en switch port mode access y le asignaremos la VLAN 20, que es la de invitados. Switch port access VLAN 20. Lo mismo podríamos hacer con los puertos que quisiéramos de la unidad 2, ¿de acuerdo? Pero tampoco, para no alargarnos, lo vamos a dejar para como hecho, ¿de acuerdo? Así ya tenemos asignados. Si hacemos un show VLAN, los puertos asignados pues a la VLAN 10, que es la corporativa, la VLAN 20, que es el de invitados, y la VLAN 30, que son los puertos donde tendremos pues el router, el server, los servidores de HCP configurados, ¿de acuerdo? Que será la VLAN 30. Bien, pues hecho esto, si seguimos viendo el guión, vamos a retroceder y así lo vemos en un momento, lo recordamos. Este es el guión que estamos siguiendo. Ya hemos configurado el stack, hemos creado los grupos LACP para conectar switches de acceso que tenemos aquí a la izquierda, hemos creado la VLAN corporativa, invitados y del router. Ahora tenemos que asignarle una dirección IP a cada VLAN, ¿de acuerdo? La 192.168.10.1 a la corporativa, la 21 a invitados y la 172.16.0.1 al router, a la red del router. Bien, pues volvemos. De nuevo a la interfaz y vamos a configurar estas direcciones IP. Para hacerlo nos iremos a la pestaña Layer 3 Features, IP versión 4 Interface. Y lo que haremos será generar las interfaces IP para cada una de las VLANs. Para la VLAN 10, Apply. Una vez generada, la editaremos. Y hemos dicho que la VLAN 10 tendrá como interfaz IP la 192.168.10.1 con máscara /24. Generamos otra nueva interfaz para la VLAN 20. La editamos y le añadimos la IP 192.168.20.1
con máscara 255, 255, 2550, una barra 24 también. Y también añadimos una interfaz IP para la VLAN 30, la creamos y la editamos, cuya interfaz va a ser la 172.16.0.1, también con máscara 24. Ahora sí ya tenemos, o el dispositivo ya es capaz de comenzar a enrutar. Hemos configurado interfaces IP a cada VLAN, por lo tanto cualquier usuario conectado a la red de invitados va a poder llegar o enrutar hacia la red corporativa, hacia la red del router, etcétera, porque el switch ya monta la tabla de rutas de forma automática. Lo siguiente que debemos crear es una ruta por defecto para salir a Internet. Es decir, bien, tengo definido mi entorno, las diferentes subredes que tengo locales, el switch es capaz de enrutar entre ellas, pero le tengo que dar un camino para llegar a Internet, hacia el router que nos da acceso y hacia Internet. Para ello iremos a IP Static and Default Route y lo que vamos a hacer es crear una ruta por defecto. Si desmarcáramos esta opción, podríamos crear rutas estáticas, pues no sé, suponiendo que tenemos otros routers dentro de la red, para poder ir haciendo saltos entre diferentes subredes y routers internos. ¿De acuerdo? Creando rutas estáticas para otras subredes. Si creamos una ruta por defecto, pues todo lo que vaya a una ruta o a una red desconocida para el switch lo va a sacar al gateway, que tiene la IP 172.16.0.1. Y el tipo de ruta será una ruta primaria. Perdón, me he equivocado porque tiene que ser la 172.16.0.254. La 01 es la interfaz del switch, por eso nos ha dado un error. Y el router será la 172.16.0.254. Ahora ya, cualquier usuario conectado en cualquier subred con la IP correcta podrá enrutar y, en este caso, salir a Internet a través de este gateway. ¿De acuerdo? Importante, en el gateway, en este router, deberemos tener también las rutas estáticas configuradas para poder saber o indicarle que la red corporativa y la red de invitados no están en Internet, sino que están detrás de su interfaz LAN. ¿De acuerdo? Habrá que haber creado de una forma similar a esta unas rutas estáticas en el router de acceso a Internet. Llegados aquí ya tendremos la red medianamente en funcionamiento. ¿De acuerdo? Si volvemos a la diapositiva, ¿de acuerdo? Estaríamos ya en... Nos quedaría ya configurar la penúltima y la última opción. De esta forma, insisto, ya tendríamos la red en funcionamiento, ya sería capaz de comenzar a enrutar y darnos acceso a Internet. Lo que queremos ahora es que un único servidor de HCP nos dé acceso o nos dé IPs a las dos VLANs que tengo. De esta forma, pues a nivel de recursos, pues me ahorro disponer o necesitar de hardware adicional. Para ello tendré que habilitar el HCP Relay y de esa forma permitir que el tráfico de broadcast, que es las peticiones de HCP que pasan por la red, se conviertan en unicast y puedan saltar de una VLAN, en este caso, a la VLAN del servidor de HCP y volver y asignarle al cliente una IP pese a estar en otra VLAN. ¿De acuerdo? Y cuando tengamos hecho esto, o sea que los usuarios ya consigan IP desde el servidor de HCP central, lo único que nos quedará será crear ACLs para bloquear el acceso entre dispositivos de diferentes redes. Volvemos a compartir. Y lo que vamos a hacer es
Bueno, tengo el servidor de HCP pinchado en el puerto 24, que si recordamos está en la VLAN 30, que es donde tengo pues, los dispositivos comunes. Y ahora lo que vamos a habilitar es las opciones de HCP Relay. Para ello iremos a la pestaña Management de HCP Relay. Lo que primero tenemos que hacer es generar o especificar las redes desde donde van a venir las peticiones y hacia qué servidor se tiene que enviar estas peticiones. Nos iremos a DHCP Relay, Pool Settings, y crearemos pues, dos pools que serán la red para la red de invitados y para la red corporativa. ¿De acuerdo? Empezaremos por la corporativa. Y le pondremos desde dónde van a venir las peticiones de los clientes, que estará en la red 192.168.10.1 con máscara 255.255.255.0. Y editaremos el destino, es decir, dónde estará o quién es el servidor de HCP que va a servir IPs a ese rango. Pues ese está en la 172.16.0.100, que es el servidor de HCP que tengo en la VLAN 30. Lo mismo deberé hacer para la de invitados. Editaremos el source, el rango, la red origen desde donde van los clientes de HCP solicitar IP, 192.168.20.1 con máscara 255.255.255.0. Y también editaremos el destino, que va a ser el mismo que el anterior, ya que tenemos un único servidor de HCP común para ambas subredes, que está en la 172.16.0.100. Definidos ya los dos pools que vamos a tener, nos iremos a DHCP Relay Global Settings, habilitaremos la función y, por último, nos iremos a Service de HCP y habilitaremos el servicio de HCP en el switch. ¿De acuerdo? Ahora, si todo ha salido bien, cualquier usuario conectado físicamente a una de las dos VLANs, el servidor HCP que tengo común en el puerto 24 debe servir IP en su rango correctamente. Vamos a hacer la prueba. Antes de nada, si queremos ver esta configuración que hemos hecho por comandos, esto lo podemos hacer por ejemplo, si queremos ver la ruta que hemos configurado, si hacemos un show IP route, nos va a decir ya las rutas que tenemos aquí configuradas y vamos a tener, nos va a estar indicando pues la ruta por defecto que tengo aquí generada. ¿De acuerdo? Si quiero ver las interfaces IP que he generado anteriormente, pues aquí tengo también, si hago un show IP interface, podemos ver por comandos las IPs que tenemos asignadas y que hemos hecho también previamente por vía web. ¿De acuerdo? Bien, hecho esto, vamos a comprobar si, por ejemplo, esta máquina que tengo aquí
que es una máquina, un PC, si lo conecto, por ejemplo, a la VLAN corporativa, vemos que acaba de recibir IP del rango 192.168.10.10, ¿de acuerdo? Pero su servidor HCP no está en esta misma subred, sino que es el servidor que hemos configurado antes y que hemos indicado en el DHCP Relay, que está en la 172.16.0.100, ¿de acuerdo? Desde la VLAN 30 tenemos un relay puesto para que nos pase las peticiones de HCP a esta red. De hecho, yo tengo por aquí otra máquina en la VLAN de invitados. Por lo tanto, supuestamente, si hago un ping a la 192.168.20.100, bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo. Como siempre, aquí está el efecto demo. Vamos a hacer la prueba a la 21. Es el gateway de la VLAN corporativa. Vamos a ver puerto. Si lo cambio de puerto. Bueno, pues ahora... Vale, ya sé qué ha pasado. Esto es una máquina que no tiene gateway puesto. Vamos a hacer una cosa rápida. Que coja IP por DHCP. Y así lo vemos. De hecho, esta máquina es un punto de acceso, o sea, es una cosa fácil. Y ya podemos ver que esto es un punto de acceso que me ha asignado IP del rango de invitados 192.168.20.12, porque lo tengo pinchado en el puerto 19. ¿De acuerdo? Bien, pues si volvemos a la máquina que tengo aquí, perdón, 20.12. ¿Vale? Aquí me está respondiendo. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, me estoy conectando a una máquina que está en la VLAN de invitados, con la que estoy pudiendo hacer un ping a una máquina o un dispositivo que está en la VLAN de corporativa, y estoy haciendo un ping a un dispositivo que está en la VLAN de invitados. ¿De acuerdo? Eso era un poco lo que quería que se viera que tanto los dispositivos cogían IP cada una de su rango, como que había conectividad entre ellos, ya que el switch de core es capaz de enrutar entre estas dos rangos o entre estas dos subredes. Bien, pues ahora por último, ya para acabar, lo que nos quedaría sería crear unas ACLs para que los usuarios invitados no vean a la red corporativa. ¿De acuerdo? O sea, la red 20 no vea la red 10. Esto lo haremos en las opciones de ACL que tenemos aquí. Podemos utilizar un wizard, pero yo creo que es más interesante verlo en las opciones que nos presta paso a paso, el DGS 1510. En ACLs Access List podremos crear una nueva ACL. Vamos a querer hacerlo por IP, es decir, que la IP, una IP del rango 10 no pueda ver a una IP del rango 20 y viceversa. Para ello podemos crear distintos tipos de ACL. Hay la estándar, la extendida y la de tipo experto. ¿De acuerdo? Cada una de ellas, de estándar es la más sencilla, la extendida nos permite ya configurar más parámetros y la experta es con más parámetros todavía. Digamos que sería esta la escala. En cuanto a estándar, nos va a permitir hacer una ACL, por ejemplo, por IP. En cambio, si quisiéramos hacerla a lo mejor por puerto TCP UDP, origen o destino, quiero bloquear el puerto 80, por ejemplo, o cualquier puerto, lo deberíamos hacer por una regla de tipo avanzada.
Y si quisiéramos hacerlo ya, pues para hacer un bloqueo, por ejemplo, de determinado tráfico o hacer un filtrado, no bloqueo, y crear una política, pues no sé, para calidad de servicio, lo deberíamos hacer ya con una regla de tipo experta, expert. Vamos a hacerlo de la forma sencilla, que sería una regla estándar, cuyo rango pues, podemos ponerle del 1 al 1999. Las reglas del switch funcionan similares a las de un firewall. Se ejecutan secuencialmente. Por lo tanto, el número 1 se ejecutará antes que el número 2. Lo cual quiere decir que cualquier regla posicionada incorrectamente pues podría hacer que no se comporte de la forma esperada. Y poner una regla más genérica puesta por encima o con un número prioritario a una regla menos genérica, pues puede hacer que la regla menos genérica no entre nunca en funcionamiento. O sea, es importante eso tenerlo en cuenta, igual que lo tendríamos en la configuración de un firewall. Bien, pues para la regla vamos a ponerle el nombre, pues por ejemplo, bloqueo, y la aplicamos. ¿De acuerdo? Ya hemos generado la regla y ahora querremos editarla. Y lo que vamos a hacer es añadirle dentro de la CL las posibles reglas. Recordemos lo que quiero hacer. Quiero bloquear desde el rango 10 al rango 20 y del rango 20 al rango 10. No quiero securizarlo completamente el entorno. Bien, pues haremos una regla que será de tipo deny desde la 192.168.10.0 con máscara 255, 255, 255, 0. Pero atención a lo que pone aquí. No pone máscara, sino pone wildcard. Esto quiere decir, o se interpreta como una máscara inversa. Es decir, ha de ser del tipo 0000255. ¿De acuerdo? Pese a que nosotros estemos pensando en una barra 24, digamos que lo que eran unos se ponen ceros, lo que eran ceros se ponen unos. Es la wildcard mask. Como destino, pues 192, 168, la 20.0. Y lo mismo. En vez de poner la barra 24 tradicional, pondremos la wildcard mask. ¿De acuerdo? Como veis aquí, incluso podríamos hacer que esta regla se ejecute solamente en un rango de tiempo, en un horario en concreto. Nosotros vamos a querer que esté siempre bloqueada. Bien, pues aplicamos y dentro de la CL ya tenemos la primera regla. Vamos a crear una segunda regla en sentido contrario. Le vamos a poner el número secuencial 2. Insisto, esto es importante, en este caso no, porque las reglas son de la misma índole, pero si tuviéramos reglas con diferentes niveles de restricción, nos interesaría o tener muy claro el orden en el que queremos que se ejecute. Vamos a generar esta regla que será 192.168.20.0 en sentido contrario, con su wildcard mask 0000255 con destino la 192.168.10.0, lo mismo. Vemos que aquí podemos aplicar esta regla pues, de una red origen a una red destino en concreto, o bien a un host en concreto, o bien bloquearlo todo, lo que prefiramos. En este caso vamos a seguir el guión y vamos a bloquear solamente estas dos subredes. ¿De acuerdo? Si vamos a editar la regla, vemos ya dentro del ACL las dos reglas que tenemos configuradas, las que acabamos de editar desde la red 10 a la 20 y desde la 20 hacia la 10, bloqueado. Acción deny. Lo siguiente que nos interesa, pese a que tengamos las reglas configuradas, si no las tenemos asignadas a ningún puerto, no van a funcionar. Deberemos ir a ACL Interface Access Group y asignarlo a los puertos que necesitemos. En este caso, pues serían absolutamente todos los puertos, puesto que tanto los trunks por donde nos va a pasar el tráfico hacia los switches de acceso, como donde tengamos conectado un usuario de la red corporativa como otro de la red de invitados, todo eso queremos que se bloquee el tráfico entre ellas. Pues podemos hacer, por ejemplo, desde el puerto 1 hasta el puerto 20, añadir una CL
En este caso, la única que tenemos que es la ACL bloqueo. Apply. ¿De acuerdo? Lo mismo podríamos hacer para los puertos de la unidad 2. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, hasta el puerto 20. Please select. Pues la única regla que tenemos que es la regla de bloqueo. ¿De acuerdo? Ahora sí que ya tenemos configurado y puesto en marcha todo el entorno. De hecho, si nos vamos a la máquina remota que tengo, si todo ha salido bien, ahora ya no tengo acceso de la red corporativa a la de invitados y viceversa. ¿De acuerdo? Con estas ACLs hemos bloqueado y hemos securizado nuestro entorno, pese a que ambas subredes tienen acceso a la red donde está el router, a la red del server y por lo tanto tienen acceso a Internet. ¿De acuerdo? Si lo queremos ver por comandos, pues bueno, podemos hacer show access list. ¿De acuerdo? Tenemos una regla que es la bloqueo que hemos creado de tipo IP. Si hacemos un show access list IP y la número 1, que es la esta de bloqueo, vemos las reglas que hemos generado. ¿De acuerdo? Y si hacemos, por ejemplo, show access group, en qué interface quiero ver qué reglas tengo puestas en el interfaz, por ejemplo, 7, en el puerto 7, será interface Ethernet, es unidad 1, 0, 7. ¿De acuerdo? Y de esta forma puedo ver lo que estábamos viendo en la pantalla anterior, que en el puerto 7, por ejemplo, tengo una ACL puesta que es la que tiene el nombre de bloqueo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto era, como habéis podido ver, lo que teníamos pensado, lo que tenía pensado para esta parte del webinar. Básicamente, vamos a volver antes de nada a la presentación. Este es el entorno que tenemos pensado y lo que habéis visto configurado paso a paso. ¿De acuerdo? Estoy viendo por aquí mensajes en el chat. Si tenéis alguna cuestión, mejor la podéis hacer en la parte de abajo que aparece la pestaña de Questions and Answers y desde ahí es mucho más fácil para nosotros ver los mensajes y ir respondiendo las preguntas una a una, ¿de acuerdo? Si podéis ir poniendo por ahí las consultas que os hayan surgido. Volviendo a la presentación, pues bueno, aquí podéis ver eso, el ejemplo que, como decía al principio, que hemos pensado que puede ser interesante para un poco descubrir esta familia, la de GS1510, que es una familia de switches con stacking físico, con routing y por lo tanto yo creo que ultra flexible a la hora de pensar en un entorno en el que queramos ya no solamente dar conectividad de capa 2, o sea, conectar puertos a un switch, sino darle a una red algo más, ¿de acuerdo? Un valor añadido, o simplemente cuando tengamos unas necesidades ya de un gran volumen de puertos, o cuando tengamos necesidad de conectar puertos a 10 GB que soporta este dispositivo, ¿de acuerdo? Como os decía, si os descargáis de la biblioteca de medios la presentación, tenéis paso a paso absolutamente todo lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Porque también queríamos que esta presentación y este webinar lo tengáis disponible y consultable después a través de YouTube, por si en un momento dado tenéis que hacer alguna implementación y tenéis alguna consulta de cómo hacer alguna configuración en concreto, pues aquí tenéis todo paso a paso, tanto por comandos como por interfaz web. ¿De acuerdo? Y dicho esto, aquí tenéis el resultado. Vamos a pasar a las cuestiones que os hayan planteado, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo las cuestiones que habéis ido preguntando por aquí. Una de ellas es si para hacer stacking hay que comprar algún elemento extra. Bueno, lo único que habría que adquirir sería el cable, ¿de acuerdo? Puede ser un cable direct attach
y por lo tanto, en el momento que habilitas el stacking, con este cable, cuyo coste la verdad que es muy económico, ya estaría interconectando los dos dispositivos, dos switches o hasta las 6 unidades a través de puertos de 10 GB y montándose el stack. Los costes son muy económicos. Otra opción es comprar un transceptor de fibra óptica y hacer la conexión de los switches por fibra en caso de que tengamos una larga distancia entre ellos. Pero lo más económico es hacerlo con el cable Direct Attach. Por aquí preguntan, ¿qué ventajas tiene crear enlaces LACP? ¿Se pueden hacer con switches de categoría inferior? Sí, de hecho, bueno, a la primera pregunta, ¿ventajas de crear enlaces LACP? Que, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, tenemos un switch de acceso conectado ya no solo por un puerto, sino por dos puertos. Supongamos que son puertos gigabit, pues el uplink ya no sería de 1 giga, sino que sería de 2 gigas. Y así sucesivamente. Podríamos conectar o interconectar por el ACP más puertos para tener mayor ancho de banda. ¿Switches de categoría inferior que puedan hacer esta opción? Sí, desde los DGS 1210 ya se dispone de la opción del EACP, tanto estática como 802.3 AD. Comenta Carlos por aquí, el CLI es distinto a otros modelos de la gama. En efecto, es lo que os decía. Esto también nos sirve, este webinar también sirve un poco para introducir la CLI, esta CLI nueva, y que es la tendencia futura que vamos a ir teniendo en D-Link. ¿De acuerdo? Mucho más basada en quizá estándares que no la anterior y que yo creo que es, bueno, bajo mi punto de vista, un valor añadido. Preguntan por aquí si puedo explicar el concepto de la wildcard mask. Esto hace referencia a las ACLs. Cuando creamos una lista de control de acceso, bueno, pongo al principio. Cuando creamos una subred, para definir el rango de esa subred, le ponemos una máscara. Vamos a pensar una barra 24, que es 255.255.255.0. Eso traducido en binario, pues sería 81.81.81.8 ceros. Estos switches y la gran mayoría de fabricantes, para trabajar con ACLs, utilizan la wildcard mask, porque en definitiva lo que hacen es una regla matemática para hacer el cálculo de qué rango de IPs están afectadas por esa ACL. La wildcard mask sería la inversa de la máscara. Es decir, si yo quiero aplicar una ACL a una red barra 24, si hemos dicho que era 255.255.255.0, la inversa será 0.0.0.255, es decir, 8 ceros, punto, 8 ceros, punto, 8 ceros, punto, 8 unos. ¿De acuerdo? O sea que siempre cuando trabajemos con ACLs con estos dispositivos, hay que pensar siempre, cuando aparezca la palabra wildcard, es la inversa de la máscara tradicional. ¿Vale? Por aquí pregunta alguien más por esto. ¿Vale? Y bueno, creo que no hay ninguna cuestión más, ahora estoy viendo. Me comentan por aquí si el CLI se parece al de los DGS 3100. Bueno, de hecho, el CLI es similar a los DGS 6600, que es el chasis switch que tenemos, a los DXS 3600, que es el switch con todo puertos de 10 GB. ¿De acuerdo? Y la idea va por ahí, digamos que es una transición hacia esta nueva CLI que va a ser una CLI global para todos los equipos en el futuro. ¿Vale? No sé si hay alguna cuestión más por aquí. Sí. El DGS 1510-28, los puertos SFP Plus son puros o se pueden conectar SFP normales. Siempre que hablamos de un puerto SFP Plus, son puertos 10 gigabit, pero a él se le puede conectar transceptores de 10 gigabit o transceptores de 1 gigabit. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos puertos que tenemos de 10 giga, si no los queremos utilizar con puertos de 10 giga porque no tenemos esa necesidad, no quiere decir que estén bloqueados e inservibles, sino que podemos poner un transceptor de 1 giga y seguirlos utilizando. ¿De acuerdo? O sea que nos permiten cierta flexibilidad.
¿De acuerdo? No penséis, la pregunta la verdad que es muy buena porque se me había olvidado comentarlo. No por ser puertos SFP Plus de 10 GB están limitados a esa velocidad. Podemos utilizarlo con un transceptor de 1 gigabit, ¿de acuerdo? Con un SFP, un DEM 311 GT, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pregunta por aquí si disponen de Dual Image. Sí, de hecho se puede acceder y gestionar tanto las imágenes como los archivos de configuración. Podríamos hacer que arranque con un archivo de configuración diferente el switch y con una imagen diferente. O sea que en ese sentido también nos da cierta flexibilidad. Me preguntan por aquí si hay algún equipo con todo puertos de fibra, como sería el DGS 3120-24SC. No, esta familia, los puertos que tienen del puerto 1 al 24, del 1 al 48, son puertos de cobre. ¿De acuerdo? No hay ninguna opción con todo puertos de fibra, como sería el modelo que comenta Jaume. Los únicos puertos de fibra que hay serían los 4 últimos que hemos comentado, que son SFP o SFP Plus, compatibles con SFP de 1 GB. ¿De acuerdo? No sé si hay por aquí alguna cuestión más. Los ¿Los enlaces son LACP por defecto? Sí, exactamente. La cuestión que hacía Jaume. Ok, no sé si queda alguna cuestión más. ¿Tenéis alguna...? Bueno, cualquier otra cuestión adicional que se os plantee, etcétera, pues bueno, nos podéis contactar. Ya sabéis que somos en este sentido muy accesibles. Nos podéis pasar un correo, nos podéis pasar o nos podéis llamar por teléfono y os la resolvemos. ¿De acuerdo? Insisto, este webinar lo hemos grabado, estará accesible en YouTube y aparte podéis descargaros desde la biblioteca de medios lo que es el archivo. Más que nada para que os pueda servir en un momento dado como how-to o como guía a la hora de hacer una instalación. ¿De acuerdo? Que esa también era un poco la idea que teníamos al hacer esta presentación. Bien, pues bueno, por mi parte nada más. Ha sido un placer estar con vosotros de nuevo en esta nueva temporada de los webinars de The Link Iberia. Os emplazamos al siguiente webinar, que será el viernes que viene, para hablar de soluciones domóticas. ¿De acuerdo? Hasta entonces, no me queda más que agradeceros vuestra presencia y saludar a los amigos también portugueses. Obrigado por vuestra asistencia. Un saludo y nos oímos.